Muchas gracias a la Andy por habernos invitado a compartir con ustedes estos minutos que esperamos resulten de su interés. Eh, para mí es un honor estar aquí por cuarta o quinta vez en este evento y también hablar después del doctor Caicedo, con quien trabajamos durante muchos años en FENALCO y me soportó durante varios tiempos. La, la presentación nuestra esperamos genere unas reflexiones diferentes a los temas que se han hablado hoy y entiendo que puede ser recordatorio de algunos de los puntos que empresarios ayer plantearon con respecto a la logística. Permítanme comenzar recordando algo que todos ustedes conocen. IAC Colombia es una organización de empresarios, manejada por empresarios, que viene trabajando desde hace 16 años en un solo elemento, es cómo hacer de la cadena de valor a través de la logística y de otros elementos algo más eficiente que genere valor al consumidor final. Y la cadena de valor en nuestra perspectiva, no porque nos la hayamos inventado, sino porque nuestra responsabilidad en Colombia es trabajar con todo lo que estas organizaciones a nivel mundial hacen, se logra gracias a tres elementos fundamentales. El primero y el más importante, sobre lo cual ya podemos hablar libremente en Colombia, es la colaboración entre las organizaciones. Ninguna empresa podrá satisfacer los objetivos que persigue si no aprende a trabajar conjuntamente con sus clientes, sus proveedores y muchas veces con su propia competencia. Trabajar solo ya no es una opción válida, por muchos recursos financieros o económicos que tenga esa organización. El segundo y el tercer elemento son muy simples, es lograr esa colaboración entre los empresarios a través de la implementación, o sea, el uso de las mejores prácticas de negocios y de los estándares internacionales. A eso se dedica IAC con el apoyo y la participación directa de cientos y miles de empresarios que durante estos años han venido trabajando en esa dirección. ¿Cuál es el objetivo último que comparten todos los empresarios en una cadena de valor? Algo muy simple, muy sencillo, que decimos con mucha frecuencia, pero que muchas veces olvidamos. Todo lo que nuestras organizaciones hacen solamente tiene un sentido, satisfacer al consumidor final. Llámese cliente, paciente, ciudadano, etc. Todo lo que hacen las organizaciones, independientemente de su tamaño o de su actividad económica, tiene sentido si el consumidor final queda satisfecho. Todo lo demás no debería hacerse. Pero eso es algo que decimos con mucha facilidad y olvidamos también con mucha facilidad. Porque no es fácil trabajar juntos. No nos educaron para trabajar juntos. Por eso hacemos tanto énfasis en la importancia de poder colaborar entre empresas. Toda empresa es cliente y proveedora. Piensen un momentico en cualquiera de las actividades que desarrollan sus organizaciones aquí presentes y entenderán que toda organización, pública o privada, comercial, industrial, operador logístico, etcétera, etcétera, cumple siempre ese doble papel. Siempre somos clientes y somos proveedores. Cuando somos clientes, y todos somos clientes, le exigimos a nuestros proveedores y queremos que los proveedores cumplan con nuestra expectativa de clientes. Cuando somos proveedores, se nos olvida pensar como clientes y ahí aparecen muchas de las grandes dificultades para poder avanzar más rápido en estos temas de colaboración entre compañías. Normal. Hace 15 años no había inversión extranjera en el comercio en Colombia. Hoy existe, es normal. Nadie considera que eso no deba ser así. Esos fenómenos en todas las actividades económicas se van a seguir desarrollando y los fenómenos de cambio lo que buscan es una sola cosa: cómo trabajar conjuntamente clientes y proveedores para darle más valor al consumidor final. ¿Cómo trabajo yo más de la mano con mis proveedores de materias primas, con mis operadores logísticos, con mis proveedores de material de empaque para lograr darle más al consumidor final? ¿Cómo trabajamos conjuntamente para quitarle complejidad a nuestra cadena de valor y dejar de hacer cosas que estamos acostumbrados a hacer, que nos cuestan mucho, pero que al consumidor final no le importan? Esa es una de las cosas más
complicadas que tenemos que tener en cuenta. El consumidor lo que quiere es comprar el producto, cómo, cuándo y dónde el consumidor quiera. Todo lo que hacemos al interior de nuestras organizaciones, al consumidor lo tiene sin cuidado. Por eso tenemos que trabajar conjuntamente para encontrar las maneras más fáciles y eficientes de satisfacer a ese consumidor internacional. Y la manera de lograrlo es trabajando conjuntamente. Cuando uno nos pregunta, y la Andy nos preguntaba, ¿cuáles son las prioridades? Pues lo primero que creemos que hay que hacer es mirar cuáles son las prioridades del mundo, cuáles son las prioridades que hoy tienen las compañías líderes en el mundo. ¿Qué es lo que están haciendo bien las compañías líderes en el mundo que deberíamos hacer aquí? ¿Y cómo lo debemos hacer aquí para tratar de inmiscuirnos y montarnos en ese vagón de la competitividad y la eficiencia que tanta falta nos hace? Las compañías líderes en el mundo, en sectores de consumo masivo, y a nivel global consumo masivo son casi todos los productos, no solamente las salsas de tomate que se venden en los supermercados, sino muchísimos segmentos económicos adicionales. Las compañías líderes en el mundo están trabajando en muchas cosas, pero en lo que tiene que ver con cadena de valor, en lo que tiene que ver cómo trabajar clientes y proveedores para satisfacer ese consumidor final, están haciendo estas 4 cosas. Y estas 4 cosas vamos a mirarlas rápidamente y qué podemos hacer de eso en nuestro país. Lo primero son los agotados de mercancía. En Colombia hace unos años uno decía, ¿cuánto vale hacer logística en Colombia? No se sabía, ahora ya sabemos. A través de los estudios en los cuales ustedes participan y que coordinan hemos comenzado a construir las cifras y hemos comenzado a construir indicadores. Hay 2 indicadores muy importantes. Uno, pedidos perfectos. A mí personalmente me gusta mucho porque mide de una manera muy directa la habilidad que tienen sus compañías de trabajar con otras compañías. El pedido perfecto es aquel entregado a tiempo, la cantidad correcta, etcétera, etcétera, y sin errores. Hace 7 años el nivel de pedidos perfectos en Colombia era 36%, el del año pasado es 62%, el de este año lo daremos en noviembre de este año. Hemos crecido, 62% ya es más que 36%, pero estamos lejísimos de los niveles de pedidos perfectos con los cuales operan otras cadenas de abastecimiento en el mundo. Hay otro indicador más interesante aún que tiene que ver con el consumidor, que es lo que se llama agotados de mercancías. Agotados de mercancía es que cuando el consumidor va a comprar no encuentra lo que el consumidor quiere. Y si eso nos ocurre a cualquier empresa, la empresa no está cumpliendo con su objetivo. Entonces, lo que ustedes están viendo ahí son las cifras de nuestra realidad. Hoy, si tenemos, por ejemplo, un supermercado promedio con 10.000 referencias, el Pareto son 2.000 referencias que hacen el 80% de las ventas de ese supermercado. Cada vez que uno de nosotros hoy entra a ese supermercado en Colombia, 200 de las 2.000 referencias no están. Lo cual quiere decir que tenemos todo un camino por recorrer para que cuando cada uno de nosotros vayamos a ese punto de venta a buscar lo que queremos comprar, esas referencias estén. ¿Qué pasa cuando lo que el consumidor busca no lo encuentra? Todos perdemos. El 5.3% de las ventas de la cadena de productos de consumo masivo en Colombia en el primer semestre del 2004 se perdió. Y eso suma, si ustedes suman las ventas de las 20 cadenas más grandes de Colombia, dejando de lado otra cantidad de sectores, solamente las 20 cadenas más grandes, y le aplican ese porcentaje, estamos hablando de 800.000 millones de pesos en ventas perdidas en 6 meses. Es mucho dinero. Pero ¿eso qué nos indica? Que tenemos un campo gigantesco para trabajar conjuntamente y encontrar cómo satisfacemos a los consumidores. Este es el índice de cómo han venido comportándose los agotados en los últimos 3 años y las mediciones que se están haciendo. ¿Y por qué se producen los agotados? Por muchas razones, yo no voy a entrar a discutirlas ahorita. Todos ustedes las conocen mucho mejor que nosotros. ¿Se producen por qué? Porque no hay una sinergia total entre lo que hacemos uno y lo que hacemos otros. Además de conocer cuánto valen los agotados, entonces es muy importante trabajar conjuntamente, ¿para qué? Para garantizar que el producto esté en la góndola cuando el consumidor va a comprarlo. En la góndola, en el autoservicio independiente, en la tienda de barrio, en la droguería,
en la farmacia del hospital, en cualquier parte. Aquí no estamos hablando solamente de supermercados, estamos hablando de cualquier sitio donde la gente necesita adquirir los productos que quiere. Y para lograrlo hay una fórmula muy fácil. ¿Cuál? Trabajar conjuntamente entre clientes y proveedores. Las empresas que han comenzado a trabajar conjuntamente entre clientes y proveedores, como les decía la gráfica anterior, han obtenido ahorros hasta el 35%. Han logrado disminuir su nivel de agotados en términos de 2 o 3 meses, muy rápidamente, hasta en un 35%, y eso genera no solamente unos beneficios económicos muy importantes, sino algo mucho más valioso que no está medido, la satisfacción del cliente. Y eso es el camino que todos deberíamos seguir más rápidamente. Otro tema de lo que están haciendo los líderes en el mundo. Cuando digo los líderes en el mundo, estoy pensando en compañías como Walmart, o como Unilever, o como Bayer, o como las petroquímicas, o como los cementeros. No estamos hablando simple y llanamente de una compañía. Quienes conforman GSI, etcétera, son ese tipo de empresas. Lo otro que están haciendo es una cosa esotérica, muy aburridora, y no los quiero aburrir a ustedes con eso, que nos encanta a la gente, que le gustan los computadores, que tiene que ver con la información, pero que tiene un impacto muy grande en los negocios. Imagínense que cualquiera de sus compañías funcionara con este ideal. Que la información que hay en las bases de datos de sus empresas sobre sus productos es igual, exactamente igual, a la información que hay en las bases de datos de sus clientes sobre sus productos. Que no hay ninguna diferencia. Si eso fuera así, podríamos lograr cosas tan impactantes como que no hubiera errores en pedidos y facturas. 1 de cada 2 procesos de pedido de factura en Colombia hoy tiene al menos un error. ¿Cuántos miles de procesos pedido de factura hacen ustedes? Miles, algunas compañías cientos de miles, algunas compañías millones. Aplíquenle cuánto vale corregir esos errores y encontrarán una oportunidad de mejoramiento muy importante. El 50% del tiempo de los agentes comerciales, de los clientes y de los proveedores se gasta en trámites administrativos, corrigiendo errores de información en los pedidos y en las facturas. ¿Esas cifras de dónde salieron? De ustedes. Son las cifras que sus empresas le dan a IAC Colombia para hacer los estudios de benchmarking en logística. Ustedes mismos les han contado a IAC que hoy, a pesar de que hemos mejorado, estamos en esos índices. La mayor parte del tiempo del recurso humano más valioso de las organizaciones, alguno que está en las áreas comerciales, las de compras uno y las de ventas de otros, se dedica a este problema. No a comprar y a vender, se dedica a solucionar problemas administrativos. Y cuando alguno de ustedes, aquí hay una audiencia mayoritariamente de industriales, quiere lanzar un nuevo producto y hacerle llegar esa información a todos sus clientes en todos sus canales, se enfrentan a múltiples problemas. Todo eso se puede solucionar si usamos unas herramientas que nos permitan lo que en la jerga nuestra aburridora, lo acepto, se llama sincronizar información. Garantizar que la información que está en mis bases de datos sobre mis productos y mis servicios es la misma a la que está en la base de datos de mis clientes sobre los productos y servicios que ellos venden. Y eso es muy fácil de hacer. Y las compañías en el mundo están hoy, los líderes, dedicando gran cantidad de esfuerzos a garantizar que eso sea una realidad no solamente al interior de un país, sino a nivel global, porque la economía está globalizada. Cuando yo soy un industrial y compro materias primas y la materia prima viene de Perú o viene de Taiwán, yo tengo que tener la capacidad de garantizar que la información que estoy manejando, así esté en Perú y en Taiwán, sea la misma, y sea la que requiero y sea la libre de errores. Y eso hoy cualquiera de sus empresas en Colombia lo puede hacer a través de una herramienta que se llama Cavasnet, de la cual no vamos a hablar mucho, pero simple y llanamente decirles que eso es posible hoy aquí en Colombia, y Cavasnet tiene la posibilidad de conectarse con cualquier catálogo electrónico estándar a nivel internacional. El tercer tema y la tercera prioridad tiene que ver con algo que se ha puesto muy de moda, pero es un tema viejísimo: la trazabilidad.
Hemos comenzado a hablar últimamente mucho de qué es la trazabilidad. Hay un par de definiciones sobre la trazabilidad, una de ellas de los sistemas ISO. Muchas de sus empresas han obtenido certificaciones ISO y otras tantas lo van a seguir haciendo. Y dentro de las certificaciones de ISO se dice que hay que tener sistemas que garanticen la trazabilidad. Para decirlo en términos más sencillos, es tener sistemas que nos permitan dar información sobre cualquier producto o cualquier servicio en cualquier punto a lo largo de la cadena de valor. ¿Y eso cómo se logra? Se logra trabajando con herramientas estándares. Pero ¿por qué se ha puesto tan de moda la trazabilidad? Por una cantidad de razones que yo resumiría en una sola. Por el consumidor. Fue el consumidor el que puso el grito en el cielo cuando en Europa comenzaron a aparecer los problemas con la carne. Fue el consumidor el que puso el grito en el cielo hace muchos años, ya se nos olvidó, cuando encontraron en Estados Unidos en un analgésico, en una estantería de un supermercado, un veneno. Fue el consumidor el que puso el grito en el cielo y generó una situación económica gigantesca, aún las multinacionales más grandes del mundo, cuando consumieron una gaseosa dañada. El consumidor cada vez es más exigente, y acuérdese, todos nosotros somos consumidores. Lo que estamos diciendo es que todos nosotros cada vez somos más exigentes, y lo que queremos es que lo que compramos tenga un sistema de identificación que nos permita devolvernos en la cadena hacia atrás. Si yo voy a comprar una libra de costilla de res en un supermercado en Europa hoy o en Estados Unidos, el código de barras que tiene esa carne en el supermercado me tiene que permitir y garantizar devolverme atrás en la cadena para averiguar dónde la criaron. Y es cierto, y eso es posible. Entonces, los sistemas de trazabilidad son hoy una necesidad absolutamente fundamental y crítica para garantizar las expectativas de los consumidores. Y las compañías líderes en el mundo están implementando esos sistemas que adicionalmente se han convertido en normas legales en Europa y en Estados Unidos. Todos ustedes conocen la ley de bioterrorismo que comenzó a surgir este año y la ley de productos alimenticios que comienza su aplicabilidad en toda la Comunidad Económica Europea a partir del 1 de enero del año entrante, que tiene que garantizar que cualquier producto alimenticio de origen animal o vegetal tiene que tener la trazabilidad total hasta las materias primas. Y aquí quisiera detenerme un minuto en ese mensaje. La inmensa mayoría de compañías industriales de este país ya tienen implementado un sistema hacia sus clientes, pero muy poquitas tienen implementado el sistema hacia sus proveedores. Estamos trabajando muy intensamente para que las empresas industriales monten el sistema de identificación y de intercambio electrónico de documentos con sus proveedores, sobre todo de materia prima y material de empaque. De lo contrario, la cadena de valor no va a poder ser lo eficiente que necesitamos ser. Finalmente, la cuarta tendencia mundial de las compañías líderes, ¿cuál es? Ya comenzó. Hace unos meses decíamos, y algunos de ustedes estuvieron con nosotros, les decíamos, va a comenzar. Ahora ya les tenemos que decir, ya comenzó la revolución tal vez más importante en la cadena de valor, que es la introducción del EPC, que traduce Código Electrónico de Producto. Eso ya es una realidad. Si en este auditorio hay alguien que sea uno de los 100 proveedores más grandes de Metro, que es una cadena en Alemania, por ejemplo, o de Walmart, que todos conocemos en Estados Unidos, está a pocas semanas de tener que enviarle todas las cajas corrugadas y todas las estivas identificadas con EPC. Es decir, con aquel chip, aquel tag, que paulatinamente va a comenzar a reemplazar los códigos de barras, pero más que reemplazar los códigos de barras, nos va a permitir pensar nuestros procesos de una manera radicalmente distinta. El EPC se basa en una tecnología viejísima, una tecnología que usaban los norteamericanos en la Primera Guerra Mundial, que es la radiofrecuencia, y en la identificación por radiofrecuencia. Lo novedoso actualmente es que eso se estandarizó, es decir, que ahora hay una solución válida para cualquier compañía en cualquier parte del mundo. Y esos chips que van a comenzar a identificar los ítems y las cajas y las estivas y cualquier cosa que nosotros necesitamos identificar a lo largo de la cadena de valor, ya están comenzando a ser implementados. Pero el mensaje aquí es, lo importante no es la tecnología,
lo importante no es el chip, lo importante no es saber si el chip es grande o chiquito o caro o barato. Lo importante es que los procesos, es decir, la manera como estamos haciendo las cosas en la cadena de valor se está transformando y el gran beneficio que tenemos está ahí. Por eso, en las organizaciones, colegas de IAC e IAC están trabajando en desarrollar herramientas que le permitan a las compañías repensar todos sus procesos de forma tal que con uso de nueva tecnología como el EPC logren ¿qué? Logren generar más valor al consumidor, logren hacer más simple la cadena de valor, logren quitar complejidad y quitar costos para que tengan todos más posibilidades de tener clientes satisfechos. Un esfuerzo gigante que hay que hacer con esta nueva tecnología, como con cualquier otra, es, después de repensar los procesos, tener posibilidades reales de medir qué pasa con los nuevos procesos. ¿Hay beneficios? ¿No hay beneficios? ¿Qué tengo que volver a cambiar para saber entonces cuáles son los ajustes y las mejores maneras de hacerlo? Y para hacer todo eso, se han desarrollado herramientas muy importantes que han permitido que la gente sea quien lidere los procesos. En IAC en concreto hemos desarrollado una herramienta para permitir que todos ustedes hagan todas esas pruebas que tienen que hacer